Muy buena tarde a todos. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Oscar Gabriel Jiménez Cabrera. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene una alta especialidad en fisiología cardiopulmonar por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax en el Centro Médico de los Servicios de Salud del Estado de México. Doctor Jiménez, muy buenas tardes. Les cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Les agradezco por su tiempo, a Insabi por el espacio y espero que esta sesión sea de utilidad para todos nosotros. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. El título de la charla del día de hoy es ¿qué hay después del ingreso hospitalario por COVID-19? Es un tema bastante importante debido a que los casos de COVID en el mundo siguen creciendo. De que ha cobrado la vida de muchísimas personas. Al día de hoy se tienen contabilizadas en el mundo más de 120 millones de personas infectadas. En México son más de 2.170.000. Esto, la fuente es del gobierno federal, de las cuales ha tomado más de 195.000 muertes y tenemos personas recuperadas 1.710.000. El que haya muchos casos y en un periodo breve de tiempo hace que los médicos tengamos que volvernos mejores y cada vez más eficaces para poder reconocer estos problemas y atenderlos de una manera oportuna. Una parte es la forma aguda, que es lo que prácticamente los hospitales que se reconvirtieron y cada vez más médicos están tomando filas en esta lucha contra el COVID. En la lucha al día a día. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que pudo lograr superar la fase aguda, que pasó por aquella fase viral, por aquella fase pulmonar, por aquella fase inflamatoria y después entró en una etapa de convalescencia, pudo tener un egreso hospitalario? Y bueno, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como médicos? Conocer para poder reconocer y tratar. Entonces, cuando el paciente sale del hospital, bueno, tiene una gran incertidumbre. Incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué pasó con mi familia. El tiempo que estuvo en el hospital, en promedio, una enfermedad moderada a severa, son más de 3 semanas. Y en esas 3 semanas el mundo cambió, su familia cambió. Hay pacientes que pierden integrantes de su familia, que continúan con familiares hospitalizados y ellos quedan con algunas secuelas. Secuelas, como vamos a ver a través de la charla, son esperadas. Son esperadas porque cada vez conocemos más información acerca de este virus, de las manifestaciones pulmonares y extrapulmonares, y cada vez hay investigadores a lo largo del mundo que pues, se encargan de recopilar esta información y hacerla pública de todos nosotros. Entonces, si nosotros vemos una manita por ahí que se asoma en el océano, pues hay que tenderle el brazo y ayudarlos a dar ese último paso hacia la recuperación. Entonces, tenemos que hablar forzosamente de los cambios fisiopatológicos para poder entender y reconocer qué es lo que vamos a buscar en el paciente. Nosotros sabemos que el virus SARS-CoV-2 va a emplear mecanismos de reconocimiento similares a los utilizados por coronavirus previos, en los cuales tenemos un poco más de experiencia, como SARS-CoV-1 en el año 2002-2003, y después el virus MERS-CoV en el año del 2011. Y sabemos que poseen algunas subunidades, en este caso la subunidad espiga, a la cual pues va a comprometer a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y le va a servir como un receptor de entrada a la célula.
Sabemos que SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad por este sitio y eso hace que su replicación sea cada vez más fácil. Y también aquí es donde es bien importante reconocer pues, algunas de las mutaciones que hacen más eficiente esa transmisibilidad del virus. Entonces, una vez que se ve involucrada esa enzima convertidora de angiotensina tipo 2, esta a su vez va a activar la angiotensina 2 y la angiotensina del 1 al 7, y esto va a aumentar las disfunciones endotelial. Esto promueve un estrado protrombótico y también sabemos que el virus es capaz de dañar a las células directamente. Son distintas células del cuerpo humano, las células cardíacas, las células del pulmón, que por medio de una estimulación simpática, sobre todo en los receptores M parasimpáticos, los muscarínicos, pues van a proveer una desregulación y eso va a explicar mucho de la sintomatología. En este caso, a nivel pulmonar, eso va a aumentar el exceso de producción de secreciones, lo que me puede conducir a una hiperactividad bronquial. Y sabemos que en el corazón, pues bueno, el virus también puede provocar inflamación de sus células. Esto puede promover una miocarditis y en algunas veces, pues bueno, esto lleva un desenlace a un fallo cardíaco. Sin embargo, pues bueno, estos no son solo esos puntos clave. Sabemos que esta desregulación de la respuesta inmune y esta desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona pues va a ser la responsable de esta respuesta inflamatoria sistémica tan poderosa que puede cobrar la vida de las personas. Una vez que estas personas pueden brincar esta fase aguda, pues hace falta recordar un poquito los daños que se pueden ocasionar para ir a descartarlos. Es decir, que ese paciente no tenga secuelas como miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, eventos trombóticos que no solo pueden ser en la fase aguda, sino también en la fase posaguda. Y bueno, dentro de esta tormenta de citocinas, de este estado inflamatorio, y sabemos que la disfunción endotelial pues va a provocar una fuga capilar, hipovolemia, vasoconstricción hipóxica, esto aunado a la formación y a la afectación de la circulación menor por parte de la microtrombosis. Puede haber isquemia, hipotensión, disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho, y entonces puedes tener consecuencias terribles para el paciente. También es importante reconocer que COVID entra por el tracto respiratorio, pero afecta prácticamente a todo el organismo. Ahorita ya mencionamos algunas de las implicaciones pulmonares y algunas de las implicaciones cardíacas, pero también el paciente queda afectado en el sistema endocrino. Muchos pacientes van a desarrollar hiperglucemia y pueden desarrollar citocidosis diabética. Cada vez son más las afectaciones neurológicas que podemos reconocer, desde cefalea, mareos, angeusia, anosmia, mialgias, puede haber eventos vasculares cerebrales o simplemente periodos largos de confusión y de pérdida de memoria. También tenemos las consecuencias renales. Sabemos que el COVID presenta formas más severas en aquellos pacientes arriba de 65 años. Ahora sabemos que las mujeres pueden tener mayor número de secuelas y bueno, también cuando tienen comorbilidades previas como la obesidad, como la hipertensión arterial sistémica o como la enfermedad renal crónica. Y bueno, durante el proceso agudo va a haber una elevación tanto de enzimas hepáticas, bilirrubinas, también enzimas musculares y bueno, algunas personas pueden persistir con síntomas como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, no solo en la fase aguda, sino también en la fase post-egreso hospitalario. Cada vez tenemos más estudios acerca del seguimiento de estos pacientes. El año pasado salieron las primeras revisiones que conjuntaban distintos centros y nos mostró datos muy relevantes.
Sabíamos que entre el 70 y el 80% de las personas que requirieron hospitalización por una enfermedad de COVID moderada o severa persistían cuando menos con algún síntoma después de 6 meses. Y es lo que decía, que esto se veía mayormente en las mujeres. También sabemos que los hombres pues tienen mayores eventos de mortalidad. Los síntomas más comunes dentro de la recopilación de todos estos síntomas fueron la fatiga, hasta en un 58%. Aquí es muy importante que logremos distinguirlo de la disnea y del malestar muscular, pero también sabemos que hubo trastornos que tienen que ver con la calidad de vida y con el sueño. ¿Por qué? Porque en las distintas series, desde el 13 hasta el 23%, los pacientes que lograron superar esta fase aguda tuvieron datos de ansiedad, depresión y también trastornos del sueño, que tiene que ver con la musculatura del dormir, y otros con un trastorno de ansiedad en general. Sabemos también que la mayor parte de las personas que tuvieron la enfermedad por COVID-19 se recuperan completamente en algunas semanas. Esto teniendo la clasificación de COVID leve. Estamos refiriéndonos a aquella persona que pudo tener una afectación del tracto respiratorio superior o aquella persona que pudo tener una neumonía, pero esa neumonía tuvo una extensión menor al 20%. Sin embargo, como habíamos mencionado, tanto los adultos mayores y las personas con múltiples comorbilidades son los que probablemente van a tener una mayor persistencia de síntomas relacionados a COVID. Y dentro de los signos y síntomas más comunes que persisten en el tiempo son la fatiga, está en un 58%, tos, muchos desarrollan tos crónica, falta de aire al poder realizar inspiraciones profundas, dolor de cabeza y dolor de articulaciones, y a esto es a lo que reconocemos como un síndrome post-COVID. Entonces, tenemos que hablar de umbrales. Umbrales que tienen que ver con las manifestaciones cardiopulmonares de esta enfermedad y lo que va a ser lo que me propicia que el paciente desarrolle fatiga y disnea. Entonces vamos a comenzar por hablar acerca de la disnea, que es una experiencia sensorial muy compleja, multidimensional, y que cada persona y cada individuo la va a experimentar de una forma muy personal. La disnea de esfuerzo es uno de los síntomas más frecuentes que los pacientes con enfermedades cardiopulmonares presentan, y regularmente es el motivo habitual que los lleva a buscar una consulta. Esa sensación de falta de aire. Vamos a ver más adelante que aunque algunas veces hagamos pruebas de funcionamiento pulmonar y el paciente haya alcanzado un grado de saturación de oxigenación normal, persiste experimentando algunos de estos síntomas, y entre ellos la disnea. Y vamos a proponer acerca de las teorías que están siendo muy fuertes en todo el mundo acerca de qué es lo que está ocasionando. Entonces, sabemos que el corazón y el pulmón son muy buenos amigos, pero también van a ser peores enemigos. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos no realiza su función de una forma eficiente, en este caso el corazón o el pulmón, según sea necesario, van a intentar compensar. Sin embargo, va a llegar un momento en que este proceso de regulación se va a ver vencido, y entonces vamos a tener mayores complicaciones. Es importante mencionar que tanto la Sociedad Americana del Tórax como la Sociedad Europea Respiratoria ya reconocen este carácter multidimensional de la disnea, y ellos nos comentan acerca de 3 dimensiones básicas. 1, la dimensión sensoperceptiva. 2, el sufrimiento afectivo que puede experimentar cada persona. Y 3, el impacto de los síntomas
sobre la vida diaria. Entonces, sabemos que es un proceso muy complejo que involucra músculos respiratorios, órganos vitales como es el corazón y los pulmones, y su interconexión que es la circulación pulmonar. Sabemos que también en los vasos sanguíneos vamos a tener sensores, quimiorreceptores sensibles tanto al oxígeno como al dióxido de carbono y nos van a estar equilibrando. Cuando se tiene toda esta información aferente, sube directamente hasta la corteza somatosensorial, que es ahí donde se va a integrar esta información y va a generar una respuesta efectora. Sabemos que muchos pacientes terminan con polipnea, aunque tengan una saturación normal. Y también sabemos que hay pacientes que aunque tengan una oxigenación normal, van a persistir taquicárdicos. Tienen una taquicardia que llamamos inapropiada. Entonces, lo importante es primero reconocerlo, saber que se puede experimentar esto a largo plazo, en 6 meses, y que nuestros pacientes nos van a buscar por esta sintomatología. Entonces, vamos a tener que evaluar la disnea. La disnea de esfuerzo suele ser alguno de los problemas más precoces. Sabemos que el paciente en reposo puede tener una oxigenación, pero ¿qué pasa cuando el paciente intenta subir escaleras? ¿Qué pasa cuando el paciente intenta reincorporarse a sus actividades habituales? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene que volver a su centro de trabajo y realiza actividades que rompen este equilibrio? Entonces la disnea va a tender a aumentar conforme el padecimiento y también la edad avanza. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la mejor forma posible para que nuestro sistema cardiorrespiratorio pues, pueda cumplir con estas necesidades. Y también sabemos que esa disnea puede afectar hasta la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas. Y cuando nosotros aunamos una enfermedad viral a este proceso, pues ese paciente va a ver muy demeritada su calidad de vida, ya que la intolerancia al ejercicio, pues también empeora el pronóstico de diversas patologías, como la falla cardíaca o enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder cuantificar esa disnea? La disnea de esfuerzo, si sabemos que es una percepción y que es subjetiva, pues nosotros tenemos que darle unos valores para poder evidenciarla. Y es a través de pruebas integradoras, que son algunas de bajo costo, me estoy refiriendo a la caminata de 6 minutos, y que podemos realizar desde el primer nivel de atención. Algunas otras pruebas, un poco más complejas, como la prueba de ejercicio cardiopulmonar, solo va a estar disponible en algunos hospitales de tercer nivel. Pero una evaluación con una caminata de 6 minutos puede ser muy importante y nos va a permitir diferenciar entre la percepción de disnea y la percepción de fatiga muscular. Entonces, ¿se pueden evaluar conjuntamente la calidad y la cantidad de disnea? Sí, porque también hay escalas que nos miden calidad de vida y del estado de salud. Entonces, muchas de las publicaciones de persistencia de signos y síntomas nos describen desde datos demográficos, desde datos de comorbilidades previas, de pruebas funcionales, también en afectación e imagen a través del tiempo, y también se está incluyendo mucho la calidad de vida o el estado de salud. Entonces, nosotros a nivel pulmonar, digamos que de las primeras manifestaciones que hubiéramos esperado en los pacientes con una enfermedad moderada severa, eran enfermedades intersticiales. ¿Okay? También sabemos que como hay una afectación de la microvasculatura, vamos a tener fenómenos embólicos. Y a lo largo que ha avanzado esta pandemia, que tenemos mayor información y que los grandes centros se han dedicado a investigar las distintas fases, pues podemos reconocer que muchas veces una neumonía, digamos, entre afectación leve y moderada, se puede reabsorber entre 8 y 12 semanas en promedio. Pero que va a haber pacientes que sí pueden tener una afectación intersticial y vamos a reconocer distintos patrones, como el de neumonía organizada,
como el de una neumopatía intersticial no específica, y que los vamos a ver a continuación. Entonces, uno de los primeros estudios que hizo un seguimiento a los 6 meses se encargó de incluir también una valoración funcional. Ellos dividían a los pacientes en distintas escalas dependiendo si requerían o no el oxígeno suplementario. Entonces, sacaron 3 grandes grupos. En una escala 3, pacientes que no requerían un oxígeno suplementario, pacientes con una escala 4 que requerían oxígeno suplementario, y en la escala 5 y 6, aquellos pacientes que, además de requerir oxígeno suplementario, lo utilizaban a altos flujos o tenían una ventilación mecánica no invasiva o incluso llegaban a una ventilación mecánica invasiva. ¿Y cuáles fueron los resultados de estas pruebas de mecánica y de difusión que se les realizaban a los pacientes después de un periodo de 6 meses? Pues bueno, ¿qué encontramos en los hallazgos? Que los pacientes que estaban en una escala 5 y 6, es decir, aquellos que requerían oxígeno suplementario, podían ver disminuida esa capacidad vital forzada. Que prácticamente la relación FEP1-FBC se encontraba normal, y que el FEP1 en menor del 80% se encontraba hasta en el 13% de los pacientes. Pero al tener una relación FEP1-FBC normal y una disminución de la capacidad vital forzada, al paciente lo podíamos encasillar en un patrón espirométrico sugerente de restricción. Esto ya a los 6 meses después de superar la fase aguda. Entonces, eso es muy importante porque algo pasó con la mecánica de ese paciente, que puede ser desde tanto disminución de la presión inspiratoria como disminución de la presión expiratoria y como tal también la afectación del parénquima pulmonar, que quedó demostrado porque también tenían un proceso de difusión de monóxido de carbono menor al 80%. Y vemos que es en ese grupo de los pacientes que requirieron oxígeno a altos flujos donde más encontramos este trastorno, seguido por los pacientes que también requirieron oxígeno suplementario, pero en menor cantidad. Y también las manifestaciones en cuanto a las herramientas que tenemos por imagen, pues sabemos que las lesiones en vidrio deslustrado van a persistir en este grupo de pacientes con enfermedad severa. También van a tener algunas líneas irregulares, afectación del intersticio subpleural y algunos, aunque en menos porcentaje, pudieran tener un patrón reticular. Una vez que nosotros reconocemos cuál es el valor y la importancia tanto funcional como por medio de imagen, pues bueno, nosotros esperamos realizar cuando el paciente nos llegue a esa visita, ya sea tanto una visita a distancia por la telemedicina que ha tenido tanto auge, o en aquellas primeras visitas presenciales, pues que nosotros tengamos eso en mente y poder dar una justificación al grado de la hipoxemia que pudieran manejar esos pacientes. Distintas sociedades, ahora me voy a referir a la Sociedad Europea, Española Respiratoria, ellos clasificaron a la enfermedad por COVID-19 en una enfermedad tanto de infección de vías respiratorias altas, en los cuales no tenían afectación prácticamente del parénquima pulmonar, o aquellos pacientes que sí tuvieron una afectación de la vía aérea inferior, es decir, aquellos que desarrollaron neumonía. Y una vez que tenían estos dos grandes grupos, a los pacientes que desarrollaban neumonía, lo estratificaban. Lo estratificaban en una neumonía leve. Una neumonía leve para ellos es aquellos pacientes que tenían datos por medio de imagen de consolidación y de afectación pulmonar, pero que no requirieron oxígeno suplementario. Ellos nos estratificaron en otro grupo de los que tenían una neumonía moderada. Son aquellos pacientes que eran ingresados a un hospital y que tenían los cuidados necesarios, pero que dentro de su manejo tenían una fracción inspirada de oxígeno inferior al 40%, o aquellos pacientes que tenían una neumonía grave que requerían cuidado en las unidades de cuidado intensivo,
en salas de hospitales que fueron reconvertidos y que tuvieron la necesidad de tener una oxigenoterapia con una fracción inspiratoria de oxígeno superior al 40%. Y es en base a la estratificación de una neumonía leve, moderada y grave, cómo diseñaron un plan de seguimiento. Ahora, también es importante reconocer que pudiendo o no tener los pacientes una neumonía severa, pudieron tener otras complicaciones relacionadas con COVID-19, como la tromboembolia pulmonar, o como que persistieran con infiltrados intersticiales pulmonares, lo que yo ya les comentaba, esto por medio de una tomografía computarizada de tórax de alta resolución, en los cuales se podían diferenciar focos que tenían a la organización un daño alveolar difuso y fibrosis incipiente, y también engrosamiento del intersticio subpleural, reforzando pues las cisuras, lo que nos delimita al pulmón. Y algunos quedaron con atelectasias y bronquiectasias, y esto también nos explicaría el por qué muchos pacientes que al principio tenían una tos seca, al pasar del tiempo, esa tos, al ser crónica, se vuelve con expectoración. Con expectoración, y sabemos que las características de ese moco no van a ser las comunes, van a ser secreciones más espesas. Y también sabemos que va a haber algunos pacientes que pueden experimentar algunas otras complicaciones como el neumotórax o el neumomediastino. No necesariamente los pacientes que tuvieron una ventilación mecánica invasiva, sino también sabemos que los accesos de tos son en muchas ocasiones muy violentos y pueden originar, junto con el proceso inflamatorio, ruptura alveolar, que dependiendo de la afectación lo podemos catalogar como un neumotórax cuando se va hacia la cavidad pleural, o el neumomediastino cuando empieza a disecar por medio de este mediastino. Entonces, en estas imágenes se ejemplifica la fase tardía y quise que quedara muy claro que en las fases tardías aún podemos tener vidrio deslustrado, podemos tener también algunas zonas que tienden todavía hacia la consolidación, es cuando hablamos de una neumonía organizada, y la afectación del intersticio subpleural. Aquí vemos perfectamente cómo el pulmón derecho y sus dos cisuras se ven reforzadas por esta afectación intersticial que ya les comentaba. También algunas veces en ese proceso de reabsorción puede haber neumatoceles, y que estos pues los vamos a tener que estudiar cuando el paciente pues llegue a nosotros con disnea, que persistan hipoxémicos, y que nosotros al pedir algún estudio de imagen, pues se van a ver, pueden ser ilustradas. Entonces, volviendo al seguimiento protocolizado que están dando las distintas sociedades. ¿Por qué digo protocolizado? Porque en distintas partes del mundo hubo muchísimos pacientes muy graves y algunos empezaron a tener consultas post-COVID. Sin embargo, al principio no eran tan sistematizadas. Entonces, ellos nos proponen un consenso, este consenso de seguimiento de pacientes COVID de la CEPAR. Y bueno, ya una vez que recordemos la estratificación en base a la neumonía, si era leve, moderada y severa, con respecto al porcentaje de oxígeno que ocuparon, y si es que no lo ocuparon, en una neumonía leve. Entonces, ellos nos sugieren que para los pacientes que tuvieran una neumonía leve, tendrían que tener un programa de seguimiento y su primera consulta entre 2 y 3 meses posteriores a su egreso. Y esta primera visita, además de tener una valoración clínica, tiene que tener un estudio de imagen. Ellos nos sugieren para enfermedades leves una radiografía de tórax. Y si vemos que ahí, en cuanto a sus signos vitales en reposo, están muy bien, pues bueno, incluir pruebas de funcionamiento pulmonar. Ellos nos dicen que entre los 3 y 6 meses se añadan pruebas de la mecánica,
que es con una espirometría. Ahí toma relevancia lo que ya les había comentado, de que en los grandes registros y estudios que tenemos, algunos quedaban con un patrón sugerente de restricción. ¿Ok? Entonces, si el paciente no tenía una prueba de mecánica alterada, pues entonces el paciente pudiera ser egresado. Y aquellos pacientes que tuvieron una neumonía leve y que en esa primera visita tenían una radiografía normal, pero persistían con signos y síntomas, pues podemos ofrecer una valoración funcional, esto con una prueba de caminata de 6 minutos, para poder ver cuál es la respuesta que se integra en ese sistema ante el esfuerzo. Recordemos que es un esfuerzo submáximo y que tiene que estar debidamente protocolizado según el estándar que nos ofrecen las distintas sociedades, tanto la mexicana como la europea. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron una afectación entre leve y moderada, que tienen persistencia de lesiones en la radiografía y que tienen síntomas, a ellos tenemos que realizar mayores pruebas de funcionamiento respiratorio y llevarlos a una tomografía de alta resolución de tórax para poder ver qué es lo que ha persistido. Si esas lesiones han disminuido o por el contrario podemos reconocer alguna afectación de predominio intersticial, y al recordar que también nuestros pacientes pueden tener émbolos pulmonares tanto en la fase aguda como en la fase posaguda, pues tenemos que realizar alguna angiotomografía. Y aquellos pacientes en los que se demuestre una afectación de embolia pulmonar, pues tenemos que estratificarlo según las guías que tenemos para tromboembolia pulmonar. Y es donde toma relevancia una ayuda, un estudio de gabinete que es el ecocardiograma. Eso nos va a poder también decir que pacientes con una embolia pulmonar pues tienen un riesgo alto para tener complicaciones cardiovasculares, o cuáles de ellos pudieran estar entrando en zonas de probabilidad para otro trastorno que es la hipertensión pulmonar. Y bueno, de hipertensión pulmonar solo recordemos que hay distintos grupos, que el grupo 3 tiene que ver con patologías pulmonares e hipoxémicas y que el grupo 4 tiene que ver con émbolos pulmonares. Esto es el documento, consenso que nos sugiere esta Sociedad Española para valorar a los pacientes con COVID. Y también tenemos otro apartado en el cual nos sugieren que los pacientes que tuvieron una neumonía grave tengan su primera visita en el primer mes. Esto para identificar de una forma oportuna tanto la afectación pulmonar intersticial o esta afectación de la circulación pulmonar que pudiera dar por consiguiente émbolos. Y que sea en este primer escenario donde a ellos sí pidamos una analítica completa en cuanto a sus exámenes de laboratorio, que incluyen marcadores de inflamación como deshidrogenasa láctica, como proteína C reactiva, como fibrinógeno y algunos productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, y también otras sustancias como la ferritina, que hoy ya sabemos reconocer que implican la elevación de estos marcadores inflamatorios en el pronóstico del enfermo. Y una vez que nosotros hayamos descartado tanto el porcentaje de afectación intersticial como la afectación en la circulación pulmonar, pues bueno, nosotros podamos ya realizar un seguimiento específico y muy bien direccionado a los 6 meses, con pruebas de funcionamiento respiratorio completos, que recuerden que la mínima indispensable, que es más económica y reproducible, es la espirometría. Y prácticamente nuestro sistema de salud sería adecuado que incluyera en estos hospitales de primer nivel una valoración con espirometría y con prueba caminata de 6 minutos, que son muy económicos. Y aquellos pacientes en los cuales se detecte un proceso pulmonar, pues estos sean referenciados
a un hospital de segundo o tercer nivel con el neumólogo para que pueda hacer un abordaje más extenso y puede incluir también herramientas que son tal vez un poquito más complejas, como una prueba de difusión de monóxido de carbono o como un gamagrama ventilatorio perfusorio para ver cuáles quedaron con una afectación tromboembólica. Y siempre tomando en cuenta esa prueba caminata de 6 minutos. ¿Por qué es tan importante y cobra tanta relevancia esa caminata de 6 minutos? Porque puede ser que el paciente en reposo tenga una saturación de oxígeno normal, pero cuando nosotros lo hacemos realizar un esfuerzo submáximo, puede disminuir esa saturación de oxígeno y puede aumentar la percepción de disnea y de fatiga, que como ya vimos, nuestros pacientes siguen experimentando en los primeros 6 meses posteriores al ingreso hospitalario. Y quise aquí un poquito confrontar los algoritmos. Este algoritmo es de la Sociedad Británica Torácica y también ellos nos realizan un diagrama acerca de los pacientes que tuvieron una neumonía por COVID-19 y que tuvieron la necesidad de tener un cuidado en estas áreas de cuidados intensivos. Lo mismo, nos dicen que la primera cita tiene que ser entre 4 y 6 semanas. Ahí nos dan la opción de que puede ser mediante telemedicina, puede ser por un doctor o una enfermera, por cuestionarios ya perfectamente validados y establecidos para ver que esos síntomas con los cuales ellos estuvieron, primero, no hayan aumentado. Y dos, poder realizar una valoración multidisciplinaria que tenga que ver con todos los sistemas que se afectan en esta enfermedad por COVID. Y es hasta después de 12 semanas cuando ellos nos sugieren estudios que van desde una radiografía de tórax, pacientes que persistan muy sintomáticos y con una hipoxemia marcada, una disminución de la saturación de oxigenación en esta caminata de 6 minutos, pues bueno, nosotros poder considerar cuál es el otro camino o rumbo que pudo haber tomado ese paciente, que se haya ido hacia una enfermedad pulmonar intersticial difusa o que se haya ido hacia una patología embólica pulmonar. Y aquellos en los cuales sospechemos realizar desde una referencia oportuna y la valoración por el especialista, que en este caso va a llevar preponderancia un neumólogo o un cardiólogo, para poder completar y llegar al diagnóstico preciso y poder dar de una forma oportuna el tratamiento que este paciente necesita. Y seguir realizando el seguimiento. Algunos protocolos están corriendo, también en México, acerca de la valoración funcional y de imagen, entre ellos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que en sus sesiones generales pues nos han hecho del conocimiento que están realizando valoraciones funcionales y por medio de imagen para poder saber qué de todo esto que les acabo de mencionar persiste a un año de seguimiento. Entonces, ahora quiero compartirles un poco de lo que hemos realizado en Centro Médico ISEMIM. Ahí contamos con un área especial para los pacientes que tuvieron una enfermedad por COVID-19 entre forma moderada y severa. Y en esta área tenemos desde la evaluación funcional con una caminata de 6 minutos. Contamos en nuestro equipo con personal de enfermería, personal de inhaloterapia, personal de fisioterapia y rehabilitación, tanto física y pulmonar, que nos ha ayudado a brindar y a brindar una expectativa, una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida de nuestros pacientes, que de por sí tuvieron una experiencia pues desagradable, ¿no? Por mejor escenario que hayan podido tener en el hospital, pues no deja de ser una experiencia desagradable. Bueno, pues por mi parte sería todo y pasaríamos a la sesión de preguntas.
y es que ustedes me lo permiten. Muchas gracias, doctor Jiménez. Les recordamos a los participantes, bueno, aquí están los datos en la pantalla de doctor Jiménez, para que los apunten. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario con respecto a su ponencia, lo pueden hacer vía el chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, ya tenemos aquí algunas preguntas del chat. Tenemos aquí una pregunta, doctor Jiménez, del doctor Andrés Esperanza, que dice, ¿existe alguna diferencia en la caminata de 6 entre el paciente COVID contra EPOC contra un paciente fumador, doctor? Esto es bien importante. Como en todo, siempre tenemos que referenciar a lo conocido. Así cuando nosotros hicimos algunas analogías, cuando no sabíamos de toda la combinación de fisiopatología que había, o algunas similitudes entre virus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 y el virus MERS, lo mismo, tenemos que basarlos en lo que ya sabemos. Sabemos que los pacientes con EPOC van a tener, sí, una disminución de esa caminata de 6 minutos, pero hay que recordar que la fisiopatología es distinta. Que ellos tienen una patología obstructiva y este nivel de obstrucción es lo que muchas veces van a hacer que esa capacidad residual funcional va a estar aumentada, pero por un aumento del volumen residual, que es lo que también contribuye a que su capacidad vital forzada esté disminuida. ¿Ok? Por eso la evaluación funcional completa. Ahí estamos refiriendo a una patología obstructiva. Probablemente va a tener mayor similitud con un paciente intersticial, en el cual sabemos que va a tener trastornos de difusión y de trastornos de cortocircuitos que favorecen esa hipoxemia. ¿Ok? Sin embargo, no existen unos valores de referencia para pacientes con COVID. Esa me parece que era su pregunta. ¿Y qué es lo que hemos ido también observando? Que conforme pasa el tiempo, los pacientes van teniendo una progresión, es decir, caminan más metros y disminuye su oxigenación y disminuye el nivel de disnea. Eso es lo que hemos observado en ese seguimiento. Aún no lo hemos reportado, pero llevamos más de 900 pacientes egresados que tienen esta valoración funcional, que esperamos seguir cumpliendo los 6 meses y entonces poder hablar de datos un poquito más duros. Muchas gracias, doctor Jiménez. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Julio Suero Padilla. Posterior a los 6 meses de post-COVID-19, ¿en qué porcentaje los síntomas cardiopulmonares ceden o desaparecen? Gracias. A los 6 meses. Bien, el estudio que les mostré, ahí nos decía que la fatiga seguía en un 58% de los pacientes a los 6 meses. Y nos hace también la referencia a que la disnea va a persistir hasta en un 23% de esos pacientes. Entonces, del total que ese estudio incluyó más de 1,700 pacientes, pues persistía todavía el 23% con la disnea, lo cual es bastante importante. Y hay que ver qué es lo que está ocasionando esa disnea. De ahí el abordaje, con pruebas funcionales respiratorias, con métodos de imagen y con exámenes de laboratorio como un BNP, como un dímero D, y poderlo enfocar hacia un padecimiento cardiopulmonar en específico. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a todos nuestros asistentes del día de hoy que si tienen más preguntas o comentarios los pueden hacer por el chat o también levantando su mano para que podamos activarles el micrófono. Por lo pronto también queremos hacerle comentarios de 7JMP, de la maestra Graciela Rubio y de Dimesa. Los tres dicen que fue una excelente ponencia y les agradecen.
Verónica Suárez también, excelente exposición y dominio del tema. Muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias a ustedes por la presentación, por el tiempo y por su atención prestada. Pues, doctor, mientras esperamos un rato en el chat, ¿le gustaría hacer un comentario quizá de algo que no le hayan preguntado, algo que usted quisiera enfatizar? Sí, y digo, tengo entendido que entre el auditorio hay médicos que pertenecen al primero, segundo y tercer nivel. Algunas veces los médicos nos sentimos atrapados con pocas herramientas para poder estudiar a los pacientes. Pero algo que comentamos y que tiene gran validez es esa prueba caminata de 6 minutos, que realmente no nos cuesta mucho. Eso lo podemos recrear, lo único que ocupamos es un pasillo que tenga 30 metros y obviamente conocer cuáles son las reglas de la prueba, pero es una forma fácil, es reproducible y podemos darnos cuenta de una forma clara y evidenciada de qué pacientes siguen necesitando oxígeno suplementario, qué pacientes tienen una respuesta de una taquicardia inapropiada y qué pacientes necesitan que los sigamos estudiando. ¿Qué pacientes ocupan, sí, un estudio de imagen, una tomografía de tórax de alta resolución? ¿Y qué pacientes ocupan pruebas de laboratorio para poder descartar otras patologías como la embolia pulmonar? Entonces haría mucho énfasis en esa prueba reproducible y muy accesible prácticamente a todos los niveles, que es la caminata de 6 minutos. Muchas gracias, doctor Jiménez. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Flores que dice, doctor, muchas gracias por su exposición, excelente tema. ¿Qué tan común es la carditis o la mediastinitis en pacientes que tuvieron COVID? Lo que está más reportado es que la miocarditis la vamos a ver principalmente en la fase aguda. Es difícil poder hacer y que integrar todo el diagnóstico porque ese paciente es un paciente crítico. Es un paciente que difícilmente va a poder tener a un subespecialista para poder valorar. ¿Qué sí sabemos? Que una vez que se supera esa fase aguda, prácticamente no tiene tanta prevalencia. Dentro de las diapositivas que les mostré, nos hablan acerca de entre un 1 y un 3%, y no es tan frecuente. Ahora, estamos realizando otro protocolo que tiene que ver con la función cardíaca. Esto mediante un ecocardiograma y con una función especial que tiene que ver con la deformación, para ver qué tanto impacto tuvo esta miocarditis en el seguimiento. Igual estamos esperando los resultados, pero les puedo adelantar que afortunadamente no terminaron con problemas de deformación de esa miofibrilla y prácticamente la función cardíaca es adecuada. Pero bueno, vamos a ser prudentes hasta poder tener ya también esos datos. Gracias, doctor. Justo con relación a lo que acaba de comentar, el participante Kai Joyacat nos menciona, las espirometrías están suspendidas y en la mayoría de los casos no se da seguimiento a los pacientes recuperados. ¿Usted tendría algún comentario al respecto? Sí, claro. Y es por eso que trato de hacer tanto énfasis en que si bien la Sociedad Europea Respiratoria mandaron algunos lineamientos, el paciente post-COVID, dependiendo leve, moderado o severo, no va a tener riesgo de realizar estas maniobras e infectar al personal que en este caso la realiza. Y también el personal que la realiza, pues bueno, va a tener su equipo de protección personal, mínimo indispensable para trabajar en un área hospitalaria, y se tienen que adecuar ciertos escenarios, pero
esto debería de impulsarse, y le digo, no necesariamente hasta un tercer nivel. Si esto se pudiera, ya en la actualidad hay espirómetros ultrasónicos, esos ultrasónicos varían entre 40 y 60 mil pesos, no son tan difícilmente accesibles, pero sí nos brindan mucha información para saber dónde está ubicado nuestro paciente. Si es un paciente, es que también recordemos que los pacientes no van a ser únicamente portadores de la infección por COVID, sino que esos pacientes, dependiendo nuestra población, pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica o ya pueden tener una neumopatía previa, una neumopatía intersticial, y entonces es por eso que nosotros tenemos que saber decidir hasta dónde es todavía afectación por COVID o hasta dónde corresponde a otra patología. Pero la espirometría debería de ser una prueba que se pueda difundir por estos también centros de atención médica de primer nivel. Muchas gracias, doctor Jiménez. Aquí también tenemos un comentario de Rafael Valencia que dice: muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy interesante, y platicarnos sobre su experiencia profesional en esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Y sí, como lo comenta Rafael, una ponencia muy interesante, muy concreta, muy clara, que, bueno, le permitió a nuestro personal de salud de los diferentes estados aclarar dudas sobre este tema. Doctor Jiménez, no sé si tenga un comentario final, doctor, para cerrar esta sesión. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, y pues bueno, yo seguiré pendiente acerca de estos espacios que se nos brindan a los médicos para poder pues nosotros enriquecernos, ¿no? Afortunadamente yo estoy en una institución de tercer nivel donde cuento con gran parte de los recursos, pero también el escuchar a otros médicos que están en un escenario distinto, pues que ellos me hagan saber cuáles son sus problemáticas, y entonces poder de alguna forma encaminar la atención para que sea más completa a ese paciente y en dado caso lo podamos referir de una manera oportuna. Es por eso que cuando se me pidió hablar de un tema, me dieron libertad. Yo dije, pues quiero hablar de qué hay después del egreso, porque hay muchos pacientes, por eso comencé hablando de números, hay muchos pacientes que ocupan una valoración y todavía no la reciben. Muchas gracias, doctor Oscar Gabriel Jiménez Cabrera, especialista en neumología y con una alta especialidad en fisiología cardiopulmonar. Sabe, doctor, que las puertas de este espacio siempre están abiertas para usted. Esperamos contar con su participación nuevamente con alguna otra ponencia, doctor. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Igualmente, doctor, que tenga buena tarde. Y les recordamos a los participantes que el día de mañana tendremos igual sesión de México contra el COVID. El día de mañana el tema será el papel de la bioética en la salud emocional del personal de salud. Nos acompañará la maestra Patricia Hernández Valdés. Ella es perito en psicología jurídica e investigadora. Así que bueno, sin más por el día de hoy, que pasen una muy buena tarde todos. Hasta luego.